cuando entro y vamos a ver la respuesta, la solución propuesta también, para que ustedes vean que lo que está planteado en este ejercicio, y más algunas que otras cuestiones que yo les puedo decir aparte, incorporan, chicos, incorporan todas las unidades que ustedes vieron hasta ahora. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Está? O sea, no se fíen ustedes con dejar de leer alguna unidad específicamente, porque esa es la particularidad que tienen los exámenes con casos como administración. Tienen un caso donde está este de Isadora, por ejemplo, está tan bien planteado que realmente ustedes ahí pueden sacar todo lo que se les pide y todo lo que nosotros vimos en las distintas unidades, tanto que ustedes vieron de teoría, por su lado, como la parte práctica específicamente que vieron conmigo. Fíjense, bueno, yo les muestro acá. Yo tengo un cuadernito, pero esto es solo a los efectos de que ustedes traten de, ustedes trabajarán de la manera en la que quieran trabajar, pero yo les muestro, yo tengo un cuadernito, ¿ven? Y yo acá, cuando estuve leyendo el caso, específicamente como para poder armarme la solución propuesta y ver en base a la solución propuesta que plantean en la cátedra y que le levantan, yo fui tomando nota de todo lo que a mí me parecía importante de lo que iba leyendo en el caso. Fundamentalmente también por qué, miren todo lo que saqué, fundamentalmente por qué. Porque en este caso el archivo no está escrito en un Word que yo lo pueda subrayar puntualmente, ¿no? Porque es una foto específicamente. Yo no sé cómo va a ser el examen en el sentido que les van a dar una cosa así, como está planteado esto, donde ustedes no puedan subrayar nada, o les toman un caso que está tipeado, marcar con alguna herramienta que tengan en el Word, ¿sí? Hacer un marcador. Pero sí me parece importante que, primero, esto vamos a hacer una cuestión de procedimiento y después vamos al contenido. Primero, tenemos el caso, lo vamos a tener que leer. Yo les había dicho, primero hago una lectura rápida, todo, para saber en qué consiste. No importa el tiempo, porque ustedes por ahí dicen, no, ya empiezo a resolver y después se dan cuenta que se ponen a leer con detenimiento y no logran vincular lo que está abajo con lo que está arriba, por ejemplo. Entonces, una primera leída rápida. En la segunda, obviamente que antes de la leída, ustedes tienen que ver qué es lo que se pide, porque de nada sirve leer un texto si yo no sé lo que me piden. Primero, y está bien planteado así, primero el requerimiento. Miren, identifique dos factores del entorno. Bueno, dos factores del entorno ya estamos sabiendo que estamos hablando de contexto, contexto general y contexto específico. Identifique dos factores del entorno, factores, elementos, como ustedes quieran llamarlo, y explique, en base a ellos, qué hace la empresa para gestionar la influencia de estas variables. Obviamente que esta unidad está específicamente abocada, repito, a lo que es contexto. Cuando nosotros hablamos de contexto, yo siempre les decía a ustedes que tienen que tratar de identificar en el texto aquellos elementos del entorno general, desde política fiscal, política económica, variación del dólar, alguna normativa que específicamente afecte a la industria que yo estoy desarrollando, al rubro que estoy desarrollando. Resulta ser que yo compro mis insumos, mis productos en el exterior, por ejemplo, y obviamente que si yo a mis proveedores del exterior le tengo que pagar en moneda, por ejemplo, el valor está en dólares, quiere decir que la fluctuación del dólar, que yo lo tenga como dato, a mí me va a afectar, entonces ahí tengo como para poder identificar variables del contexto. O resulta ser que yo utilizo una determinada, ya este ejemplo se los di en su oportunidad, utilizo una determinada maquinaria, ¿no? Para realizar mi proceso productivo, mi fabricación, y resulta ser que en el mercado salió una nueva maquinaria que me permite producir de manera más eficiente, con menor costo, una mayor cantidad de producción por hora de trabajo, lo que me va a permitir a mí tener mayor eficiencia en la producción. Eso que puede aparecer como en el entorno, yo lo puedo tomar como una variable tecnológica que me va a afectar. Todo eso va a surgir del texto, es decir, va a haber cosas que ustedes las van a poder identificar y otras cosas que no, obviamente, o sea, no necesariamente tienen que aparecer todas las variables del contexto, ¿está? Pero sí es importante que cuando les piden algo, automáticamente se vayan a pensar y miren, porque ustedes van a tener en la mano, o sea, la posibilidad que ustedes tienen hoy es que ustedes van a tener en la computadora y en la mano todo. Obviamente que si no se ponen a estudiar, va a ser muy difícil que ustedes puedan
ponerse a leer en el momento para poder responder, ¿está? Pero van a tener, chicos, seamos honestos, van a tener todo en la mano. Entonces jamás lo que se les plantee, como les decía, va a ser una definición que ustedes la puedan copiar de un libro, ¿está? Todo lo que nosotros vemos es identificación en base a lo que conozco o a lo que estudié, ¿sí? Y en base a eso se responde. Siguiendo con este punto, identificaríamos los distintos elementos y dice, también les pide que sí. La pausa ahí porque hay algo que no entiendo. O sea, en este caso sería, por ejemplo, en esta parte de lo entorno dice las variables, ¿sería lo del análisis FODA o no? Exactamente, a eso iba. ¿Sí? Dale. Exactamente, exactamente. Eso. Entonces, ustedes identifican variables del entorno general, van a tener que decir, estos son elementos o como quieran llamarle, partes del contexto general, eran los ejemplos que yo le estoy dando fuera de Isadora, en general, porque estamos repasando, y también estos que forman parte de elementos del contexto específico de tarea, como los clientes, consumidores, proveedores, etcétera, competencia. Listo, los identifico. Una vez que identifico estos elementos, en este caso puntual, dice, tienen que explicar qué hace la empresa esta para gestionar la influencia de esas variables. Porque ustedes saben que todas las variables, ya sea externas del ambiente general, del contexto general o del específico, me afectan como empresa. Imagínense si algo que hace la competencia a mí no me va a afectar. Obviamente que si la competencia vende los mismos productos que vendo yo y baja los precios, obviamente que a mí me va a afectar. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que se les pide es que si ustedes identificaron 4 variables, digan cómo la empresa, y ahí vamos a lo que me preguntó una de sus compañeras, cómo la empresa logra, como dice ahí, gestionar esto que está sucediendo en el contexto. Ejemplo, la competencia me bajó los precios, venden mis mismos productos, y bueno, la lógica, ¿qué te dice como empresario? Y bueno, algo voy a tener que hacer con mis recursos para tratar de llegar a los clientes que se me fueron o que se me están por ir porque la competencia vende el mismo producto a menor precio. Entonces, algo tengo que hacer para tener una variable diferencial o que me diferencie de mi competencia, si es que no puedo bajar los precios, porque tal vez no puedo bajar los precios. Entonces, vendo el mismo producto, pero le agrego algo más para que la competencia siga con el precio que tiene, pero que los clientes no se me vayan porque yo les estoy brindando algo más, un factor diferencial que les permite identificar a los clientes de que el producto, si bien pareciera el mismo, tiene un factor diferencial que hace que me elijan a mí o mi producto y no se vayan a la competencia. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar esas variables para? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de contexto y decíamos, la empresa tiene la posibilidad de adaptarse al contexto o generar algún tipo de estrategia como para poder influir en el contexto para que en definitiva se termine en algún punto adaptando a la realidad de mi empresa? Esas eran las dos variables. Bueno, ahí es donde ustedes tienen que desplegar todos sus conocimientos para poder vincular eso específicamente con el caso. ¿Vamos hasta ahí? Todos los ejercicios que vimos hasta ahora les piden que identifiquen misión y visión. O sea que es importantísimo que trabajen estos días que les quedan en concepto de misión, concepto de visión y lean. ¿Les resulta difícil? Entren a internet, pongan misión y visión de la empresa tal y van a ver que todas las empresas que se presentan en internet tienen misión y tienen visión. Miren, indaguen, lean, de modo que ustedes puedan darse cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. Y miren en la misión específicamente cuáles son las partes componentes de una misión, porque no es solamente explicar el propósito a qué se dedica la empresa, sino también saber identificar cuál es el target, es decir, hacia dónde destinan sus esfuerzos como empresa, y también tener en cuenta justamente lo que estábamos hablando, cuál es el factor diferencial para ponerlo en la misión, lo que a mí como empresa me diferencia de mi competencia, ¿no? Entonces, si yo tengo competencia que vende un producto similar o igual al mío, bueno, en mi misión tengo que decir, este producto que vende un montón de otras empresas es distinto, ¿por qué? Qué sé yo,
mejor calidad, precio. ¿Se acuerdan? Cocina saludable, ¿ven? Entonces, el factor diferencial, eso tiene que estar marcado en la misión. Y la visión es como siempre, yo me veo hacia dónde destino mis esfuerzos, la visión hacia el futuro, verme como la mejor en cuanto a qué, como la más grande en cuanto a qué, como la que más responsable socialmente es, como la más inclusiva, todo deseo. Por eso, en base al deseo que yo tengo, voy a encaminar todo, políticas, estrategia y todo para poder alcanzar en el futuro esa visión. Identifique al menos 3 objetivos de distinta jerarquía y después las metas. Son los 2 puntos, el 3 y el 4. Este es el ejercicio que nosotros vimos cuando trabajamos sobre el caso en el foro y en el caso de Ferreira Corporation. Ahí específicamente trabajamos sobre conceptos, y está planteado también en el práctico, en la solución propuesta que tienen en el aula. Conceptos de los distintos tipos de planes. Objetivo, estrategia, programa, política, regla, procedimiento. Entonces, lean en qué consisten cada uno de esos y traten de identificar objetivos y después tratar de ubicarlos en una estructura jerárquica. O sea, porque hay algunos que son planes a nivel estratégico, otros que son planes a nivel táctico y otros que son planes a nivel operativo. La particularidad que tienen las metas, voy un poquito rápido porque se me está por acabar el tiempo, pero después vamos al desarrollo del práctico. Las metas son más cuantificables, son más precisas, que ahora vamos a ver ejemplos concretos que están planteados en el práctico, que son más cuantificables que lo que nosotros podemos tomarlo como un objetivo estratégico. Por ejemplo, ¿no? Las metas son específicamente más concretas. Y después del punto 5 va a algo puntual, porque el práctico plantea que hay una determinada cuestión que la empresa tiene con respecto al ingreso de los familiares, de los trabajadores, a trabajar a la empresa. Tienen ahí algo en cuanto a alineamiento que orientan, como dice, el tipo de acción. Entonces, tienen algo claro. Todos los que ingresan, familiares que ingresan a la empresa, y todos, sean familiares o no, tienen que tener estudios académicos. Entonces, lo que se pide acá es que se vayan por el tipo, si es una política o si es una regla para la propia empresa que establece ese lineamiento que orienta la decisión. Es decir, ¿puede alguien que no tiene estudios académicos ingresar a la empresa? Bueno, ahí tenemos que definir si eso está estipulado para esta empresa como una política o como una regla puntualmente. Y eso es uno de los tipos de planes. Profe, pregunta. Se termina, Dijo, esperame un segundito, cortamos, finalizamos y con el mismo link ingresan, ¿está? Porque ya se me va a cortar. Y ahí bueno, arrancamos con tu pregunta.